Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer a partir del verso 1. Prácticamente, hermanos, vamos a leer todo el capítulo 5. Bien, hacemos la lectura alternada. Dice la Escritura: y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno para beber la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor, y que en esta tarde podemos sentarnos a reflexionar en ella. Entendemos, Padre, que esta reunión no es una discusión, no es una plática, no es una conferencia, es el culto que tu pueblo te ofrece a ti por la fe en Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Somos tu pueblo acercándose a tu presencia, somos tus hijos, somos los que tú quisiste llamar por tu nombre, a los que tú quisiste dar redención y salvación. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para ofrecerte nuestras vidas, nuestro culto, nuestra alabanza, junto con los millares y millares de santos que alrededor del mundo se reúnen en un solo espíritu para adorar al que es digno y para dar la alabanza al que la merece. Eres tú la causa de nuestra reunión, el centro de nuestra reunión, eres tú, Señor. Y te alabamos con todo nuestro corazón y te bendecimos con todo nuestro ser. Gracias, gracias, Padre, porque en estos momentos no hay lugar más santo en toda la tierra, ni más importante en cualquier lugar, que el lugar donde tu pueblo se reúne, que el lugar donde tu iglesia se congrega para alabar y exaltar tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos hablando acerca de la adoración. El domingo pasado hablábamos acerca de estos elementos que caracterizan nuestra adoración, que nuestra adoración debe ser congregacional, no individual. Hemos hablado también que la razón por la que nos congregamos es porque Dios nos llama, nos convoca, nos llama. De hecho, dos de los últimos cantos hablan acerca de venir a la presencia de Dios. Y es eso, es una convocación. Estamos aquí como convocados de parte de Dios, convocando a su pueblo, y somos llamados a entrar a su presencia y a alabar, a cantar. No, como veíamos el domingo pasado, el culto no es un concierto donde venimos a ver a músicos ejecutando o sus instrumentos, o a cantantes. Tampoco es una conferencia donde vienen a escuchar a un conferencista. Es un culto donde todos nosotros, como reyes y sacerdotes, nos acercamos a Dios, nos hemos preparado para este momento, nos hemos preparado para esta hora en particular, para acercarnos a la presencia de Dios. Luego, después de que Juan, como vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, asciende a la presencia de Dios, al templo del nuevo pacto, al templo del nuevo pacto, y presencia el apóstol Juan ese culto donde ahora no solamente están congregados los sacerdotes y el pueblo, sino que él ve una gran multitud, no solamente de hombres redimidos, sino incluso de ángeles. Ahora, sobre la base de esta experiencia del culto, nos vamos a dar cuenta también que el culto implica otras actividades que probablemente desconocemos, pero que son parte esencial de nuestro culto. ¿Qué hacemos en la adoración? Es la pregunta que espero podamos contestar en esta tarde. ¿Qué hacemos en la adoración? El apóstol Pablo, ya en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 23, nos habla acerca de este nuevo orden, de este nuevo culto, un cambio en la liturgia, un cambio en la actividad de la iglesia, del pueblo. Tras la venida del nuevo pacto, tras la muerte del Señor Jesús, hay una transformación, hay un cambio. Y por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 22, el escritor a los Hebreos, dije Pablo, pero no hay suficientes evidencias para decir que Pablo escribió la carta a los Hebreos. Pero bueno, el escritor a los Hebreos dice, en el verso 22, escribe: sino que os habéis acercado al monte Sión. El escritor de los Hebreos está contrastando el culto del antiguo pacto con el culto del nuevo pacto. Y dice en el verso 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, y a los millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Esto es el culto, un acercarnos a Dios, un acercarnos a Jesús, pero también un acercarnos entre nosotros, e incluso un acercarnos a un gran número de ángeles que sirven en la presencia del Señor. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es el culto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el culto? En el capítulo 5 de Apocalipsis vamos a ir paso a paso, tratando de ver lo que se hace en este culto celestial, en este templo al que hemos sido llamados a entrar, a la misma presencia de Dios. Y debe usted recordar algo: no importa donde la iglesia se reúna, porque ahí, en ese momento en que la iglesia se reúne, ese lugar viene a ser el lugar más santo de toda la tierra, porque ahí se está reuniendo Dios con su pueblo, el pueblo con su Dios. Y el apóstol Juan, nuevamente en el versículo 6, por ejemplo,
nuevamente el centro de la adoración y el centro de toda esta revelación es el trono. Vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero en pie como inmolado. Tenemos que recalcar, hermanos, que el centro del culto, ¿qué es? La presencia de Dios, el trono de Dios. El trono de Dios, si usted nota, pareciera que la reunión congregacional era algo así como el trono en medio y entonces todo la congregación alrededor del trono. De hecho, durante la Reforma Protestante, algunas iglesias, no todas las iglesias, intentaron tener una reunión así. Obviamente no había un trono puesto, pero lo que hacía la iglesia era poner el púlpito en medio y toda la iglesia congregada alrededor del púlpito, por lo menos en un semicírculo, como tratando de reflejar este culto que aquí nos está siendo revelado, nos está siendo manifestado. ¿Por qué el púlpito? Porque el trono es el lugar donde se siente el Señor a hablar a su pueblo y el pueblo escucha. Y en este caso reconocemos que aunque la predicación no es lo más importante en la adoración, sí es importante porque a través de la predicación el Señor habla a su pueblo, habla a todos los que nos reunimos en su nombre a escuchar su palabra. Pero otra de las características de este culto, así que, ¿qué es un culto? ¿Qué es la adoración? La adoración tiene como centro el lugar, el trono de Dios, tiene como centro la presencia de Dios revelada en la palabra de Dios, porque usted puede observar en el versículo 6 que dice el texto: y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado o como herido de muerte. Como herido de muerte, un cordero que estaba de pie, herido de muerte, sangrando, como sacrificado, estaba de pie en medio de los ancianos. Y esto es una metáfora ¿a qué? Al sacrificio de Jesucristo, al sacrificio de Jesús. Si ustedes han visto, por ejemplo, en algunas iglesias de una tradición reformada quizá mucho más fuerte, podrán notar que junto al púlpito hay una mesa. No sé si ustedes alguna vez han visto. Junto al púlpito hay una mesa. Y en la mesa están los elementos de la cena. Ellos tratan de replicar precisamente esto. La mesa como símbolo de ¿qué? Del sacrificio de Jesucristo. El púlpito y la mesa como una imagen, como una forma de dar a entender estos dos aspectos. Nos reunimos para escuchar a Dios y para recordar el sacrificio del Cordero que fue inmolado. Así que aquí tenemos una visión del culto celestial. Está el trono y frente al trono un Cordero como herido de muerte, como sacrificado de pie frente a los ancianos que presiden o que dirigen la reunión. Ahora, ¿qué se hace esto? Tomando en cuenta que la razón por la que nos congregamos es para adorar a Dios, para reverenciar a Dios y para recordar, para celebrar, para conmemorar el sacrificio de Cristo. ¿Qué importancia tiene esto? Observe otro elemento en la adoración. Versículo 7. Fue y tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono el rollo. Apocalipsis capítulo 9, verso 7. ¿Quién va o quién se acerca al que está sentado en el trono para tomar el rollo que el que está sentado en el trono tiene en su mano? Así es, el Cordero que está como sacrificado, como inmolado, se acerca para tomar del que tiene el rollo, tomarlo de su mano. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes, hermanos, bueno, si ustedes recuerdan un poco de lo que hemos estado hablando en Apocalipsis, el rollo habla acerca del juicio, como dice en el versículo 3, que nadie ni en el cielo, ni
en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el rollo ni mirarlo. Nadie antes de Cristo tenía la autoridad, ni la capacidad, ni la libertad, ni la santidad para ejercer los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Y piense usted en esto. Si todos han pecado, ¿quién tiene derecho de emitir un juicio sobre otro? Nadie. ¿Quién tiene derecho de condenar a otro si todos han pecado? Así que el apóstol Juan, cuando se da cuenta que no hay un hombre en el cielo o en la tierra que sea capaz de ejercer un juicio sobre la tierra donde hay tanta injusticia, ¿qué hace él? Llora. Si usted ha leído el libro del profeta Habacuc nos muestra la frustración de un hombre que está viviendo bajo el pecado o que está viviendo como víctima del pecado de gente injusta. Y en Habacuc, en el primer capítulo, Habacuc se queja con Dios con estas palabras: ¿hasta cuándo, oh Señor, dejarás de estar pasivo frente a la maldad de esta gente? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo harás algo? ¿Cuándo juzgarás el pecado? Bueno, la actitud de Juan es semejante. Él, cuando se da cuenta que no hay nadie que pueda traer el juicio de Dios sobre la tierra, él llora. Y me temo que llora con mucha frustración, porque eso significaría que la maldad sigue en manos de ¿quién? De los malos, de los impíos. Y aparentemente Dios no puede hacer nada. Pero entonces el cordero que está inmolado se acerca para tomar ese rollo y para abrirlo. Y abrirlo implica traer los juicios de Dios a esta tierra. Juzgar al impío, juzgar al malvado, juzgar al perverso. Y aquí tenemos otro aspecto de la adoración. Observe lo que dice, siguiendo en esa idea, en que si hay alguien que puede traer el juicio de Dios a la tierra. Observe lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 y 8. Y fue, y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es la adoración? La adoración entonces es acercarnos a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, pero la adoración también tiene un aspecto importante: es buscar que la justicia de Dios sea traída a esta tierra. En este pensamiento del culto individualista, del culto individual, muchas veces vamos a la congregación o nos congregamos porque somos nosotros los que tenemos problemas. Pero observe lo que está sucediendo aquí. El lamento de Juan no solamente es que él está sufriendo persecución. El lamento de Juan es que la iglesia está sufriendo injusticia. El lamento de Juan es que esta tierra estaba bajo la injusticia del pecado, de la maldad. Así que Juan llora porque pareciera que no había nadie que fuera digno de traer los juicios de Dios sobre la tierra, hasta que el Cordero se acerca al que está sentado en el trono, toma de él el rollo y lo abre para que la justicia de Dios sea ejecutada en la tierra. Y a esto tenemos la imagen en el verso 8 de los 24 ancianos que tienen los tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí tenemos un aspecto bien importante de la adoración. ¿Qué hacemos en la adoración? Tenemos que aprender a orar. Nos reunimos no solamente para cantar, nos reunimos no solamente para leer la Biblia, nos reunimos para orar. Pero, ¿qué es lo que vamos a orar? ¿Qué es lo que vamos a orar?